Bueno, Sí, Jorge. bárbaro, muy bien, gracias. Bueno, vamos entonces a seguir hoy con el tema de gestión emocional. Ustedes saben que dentro del programa Calma, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y social lo llamamos gestión emocional y gestión social. Para comenzar, en el programa, el punto de partida siempre va a ser el doctor Howard Gardner, el doctor en psicología y psicopedagogía de la Universidad de Harvard, que en la década de los 80 fue el primero que empezó a hablar de las inteligencias múltiples. En sus propias palabras, él dice, no tenemos una sola inteligencia. Cada ser humano posee una combinación única de inteligencias, que lo hacen propio, que lo hacen único justamente. Recuerden que existen en realidad 8 o 9 inteligencias personales, inteligencias del ser humano, depende de cómo las dividamos. Estaba la visual y espacial, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, esto lo hemos dado en otra charla, la corporal, sea estática o sinestésica, o sea, en movimiento, la inteligencia musical, la inteligencia personal y la inteligencia naturalista. Y también hay una última inteligencia que él agregó en la última década, que es la inteligencia existencial. Pero quiero enfocarme principalmente en la inteligencia personal, esta que tiene la llave que engloba a 2 subtipos de inteligencia, que los podemos ver como separados o los podemos ver como un subtipo, en realidad son un subtipo de la inteligencia personal. Uno es la inteligencia intrapersonal y la otra es la inteligencia interpersonal. El tema es que la inteligencia personal, que engloba estas 2, son 2 inteligencias relacionadas entre sí, pero que tienen que ver con cómo me percibo a mí mismo, la inteligencia intrapersonal, cómo me percibo con conciencia, o sea, conscientemente a mí mismo, y eso es lo que en realidad debería llamarse inteligencia emocional, y la inteligencia interpersonal sería cómo percibo conscientemente a los otros. Y que se la empieza a llamar desde hace más o menos unos 10 o 12 años, un poco más, la inteligencia social, porque tiene que ver con las relaciones sociales, con las relaciones interpersonales. Después ustedes pueden llegar a ver que de repente hay autores que le llaman inteligencia emocional a todo, a la inteligencia intrapersonal y a la inteligencia interpersonal, pero en realidad son 2 inteligencias que interactúan entre sí, pero que tienen diferentes matices, ¿no? Para nosotros, cuando hablemos de inteligencia emocional, vamos a referirnos muy específicamente, o más específicamente, a la inteligencia de mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, cómo percibo mis emociones y cómo las gestiono. Y cuando hablemos de inteligencia social, vamos a hablar un poco más de la interpersonal, cómo percibo a los otros, cómo percibo las emociones de los otros y cómo gestiono la relación emocional con los otros. Esperen porque me cuesta. Entonces vamos a tratar de hablar un poquitito de los fundamentos, o sea, cuáles son las consideraciones que tenemos o que debemos atender para el desarrollo de la gestión emocional, para el desarrollo de esta inteligencia personal. Primero, hay que tener en cuenta que los seres humanos, como dijimos siempre desde el comienzo, somos seres sintientes, como decíamos, homo sentis. Somos seres sintientes, somos por excelencia seres sensitivos, sensoriales, sintientes. No somos seres racionales por naturaleza, no somos seres sintientes. Y somos también sociales. Esa es la realidad. Por eso la importancia de la inteligencia emocional y la social. Necesitamos de los otros para poder desarrollarnos. Siempre decimos que no existe un yo sin un tú, o no se puede desarrollar un buen yo sin un tú, y a la vez también sin un nosotros que da el sentido de pertenencia, y ellos que da el sentido ilusorio del yo de separación, de pertenencia y no pertenencia. También es muy importante tener en cuenta
que todo esto pasa por una parte muy importante de la psiquis, que es una función primaria, que es la percepción. Tiene que ver, por ejemplo, la inteligencia emocional tiene que ver con cómo yo me percibo a mí mismo. Y la inteligencia social en cómo percibo a los demás. Y eso lo puedo educar. Pero nunca voy a poder sacarlo del filtro de la percepción. Puedo mejorar la percepción, puedo educar la percepción, pero siempre va a pasar por la percepción porque es una función primaria de la mente. Y la percepción tiene un punto muy clave, tiene una característica fundamental, que es subjetiva. La percepción no puede ser objetiva. La percepción está guiada por mis creencias, mis, digamos, cómo fui criado, en qué creo, cómo está mi estado anímico, si en ese momento tengo un día mejor o peor, siempre va a estar teñida por eso. Es muy subjetiva. Entonces, si yo percibo todo lo que ocurre en mi realidad interna, en mi interior, y en lo que me rodea, en la realidad que me rodea, a través de la percepción, lo que hago es generar un mapa, como dijimos en otra charla, sobre la realidad que me circunda, o mi realidad interior, o ambas. Pero como vamos a ver, el mapa, como decíamos, no es el territorio. Uno puede tener un mapa, pero ese mapa no es exactamente igual al territorio. Cuando uno va al campo, digamos, de acción, al territorio específicamente, se encuentran muchísimas más cosas. O sea que, por lo tanto, el mapa mental no es la realidad, es la imagen a través de la percepción que yo me hago de la realidad. Sea mi realidad interna, y entonces digo, hoy estoy mal, estoy triste, no me siento bien, o de la realidad del otro, hoy no está bien Juan, hoy no está bien Juanita, hoy no está bien Silvia, hoy no está bien quien sea, no quiero hacer nombres porque tienen todos los nombres para no caer en algo que parezca personalizado. Hoy no está bien tal persona. Y por ahí no es así. O no es la verdad de la realidad de una situación. Es como yo la veo. Entonces, el mapa mental no es la realidad. Y esto es una constante. Y esto quiero dejarlo muy en claro y enfatizarlo muchísimo. La percepción no se puede evadir. Es una función primaria de la mente, que está ligada a lo sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Está ligada a los 5 sentidos clásicos y a los 3 nuevos sentidos. Está ligado a todo eso. Pero también está ligada a cómo percibo el impacto emocional del otro, el lenguaje del otro, más allá de lo auditivo. Y eso me genera un mapa mental, que no es exactamente la realidad. Y esto ocurre mucho, incluso con los mensajeros instantáneos, después lo vamos a ver, en donde alguien pone una frase con una determinada intención y el otro lo toma con otra intención. O sea que, lamentablemente, todo lo nuevo de las redes sociales ha desvirtuado todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y social. Han aparecido nuevos paradigmas. La otra cosa importante, aparte de entender de que la percepción es una función primaria de la mente, que es subjetiva, y que el mapa mental no es la realidad, esto igual lo vamos a volver a enfatizar en un rato, es entender que las emociones son la respuesta primaria también del organismo. Nosotros no respondemos de otra manera que no sea con emociones. Pueden ser emociones, digamos, agradables, desagradables, neutras, emociones que me repercuten en todo el organismo, emociones que se centralizan en una parte de mi organismo, de mi cuerpo, tienen una neta relación con el cuerpo, tienen una neta relación con la conducta, con los pensamientos y con la comunicación. Tienen una neta relación con el lenguaje. Entonces, la emoción es una respuesta primaria del ser humano. Y que la otra cosa que hay que entender es que las emociones no se suprimen ni controlan. Yo no puedo suprimir una emoción. O mejor dicho, podría si no es muy intensa, pero me va a traer una consecuencia. Ni tampoco la puedo controlar.
digamos, puedo ejercer un cierto control que no se me vaya de determinados límites, si la siento muy intensa, o si la emoción no es muy intensa, la puedo gestionar mejor, pero no se pueden suprimir y controlar, no son, digamos, no es matemático esto, donde yo suprimo un término y listo, no, esto se gestiona, y la gestión es algo humano. La gestión es algo humano, tiene que ver con la organización, la experiencia, el empoderamiento, tiene que ver con muchas otras cosas que no son ciencias exactas, ¿no? También que a través de la... Traten de cerrar los micrófonos, por favor. Que a través de la percepción, como les decía hace un rato, es como vivencio la realidad. No vemos la realidad como es, sino como nosotros somos. Esa es la realidad, esa es la verdad. O sea, yo veo un determinado hecho de la realidad y digo esto es tal cosa, pero muchas veces habla más de mí que de lo que está ocurriendo. Esto es muy válido principalmente para lo que son las interacciones humanas. Y que como seres humanos tenemos ciertos componentes que son esenciales. Hay 3 componentes primarios. Primero, las emociones y las sensaciones, las ponemos juntas para no dividirlas, los pensamientos y la corporalidad, mi cuerpo. Esos 3 componentes primarios no se pueden separar. Se separan didácticamente para poder enseñarlos, para poder reflexionar sobre ellos, para poder hacer prácticas que nos ayuden. Pero en realidad es como que están ligados tan íntimamente que es muy difícil poder separarlos, es imposible. Yo puedo estar pensando en algo que me está ocurriendo, o pensar en algo muy lindo, y de repente empezar a generar emociones de alegría, y sentir el cuerpo más liviano, cosquilleo en el estómago, liviandad, lo que fuere. Están netamente, están, mejor dicho, íntimamente relacionados. Y hay 3 productos, digamos así, secundarios, por llamarlos de alguna manera. Uno es el lenguaje, verbal o gestual, verbal o no verbal. El lenguaje dice mucho de cómo estoy, ahora lo vamos a ver. El otro son las conductas, cómo me manejo, cómo me conduzco, si proacciono, si reacciono, cuándo, cómo. Y el otro es la comunicación. ¿Cuál es mi estilo de comunicación? Yo estoy seguro, no vamos a hacer el ejercicio, pero que si nosotros nos detuviéramos un rato y nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿cuál es mi estilo de comunicación? Estoy seguro que el 99% de nosotros no sabríamos definirlo claramente. Ahora vamos a ver cuáles son los estilos de comunicación y lo van a entender. Por lo cual quiere decir que si nosotros hacemos esto en forma gráfica, o lo acomodamos, mejor dicho, en forma gráfica, y le vamos dando como escalones, no quiere decir que sean escalones, digamos, jerárquicos, pero para darle un cierto orden. No importa mucho el orden, porque todo está netamente o íntimamente relacionado. Tenemos la corporalidad, todo lo que tiene que ver con lo somático, con el cuerpo, las emociones, los pensamientos, el lenguaje, la comunicación y las conductas. Todo íntimamente ligado. Estos 6 componentes que tiene el ser humano, que muchos de ellos lo hacen ser humano, lo hacen estar alto en la escala biológica, aunque no los use a veces para el bien, son 6 componentes fundamentales a los cuales hay que prestarle mucha atención para poder empezar a gestionarlos mejor. La percepción es la primera que vamos a detenernos un ratito. La percepción es subjetiva, ya se los comenté hace un rato. Yo no puedo percibir objetivamente. Por más que quiera ser lo más objetivo posible, siempre se me va a filtrar un poco de subjetividad. Por eso existe el método científico. Sea el método científico aplicado a las ciencias de la salud, a las ciencias sociales, a las ciencias de la educación o a cualquier otra disciplina. Existe una metodología, por eso el ser humano buscó el método científico.
para poder ayudarles a hacer las cosas lo más objetivas posible. Porque si uno lo deja a la percepción actuar, siempre va a ser subjetivo. Siempre se van a pelear varias personas creyendo que cada una de ellas tiene la razón. Y en realidad no es así. Y esa percepción tiñe subjetivamente el desarrollo del mapa mental que nos creamos en relación con la realidad. Es como que yo diga, bueno, yo voy a ir a Barracas. ¿A qué lugar? Caseros y Bolívar. Bárbaro. Linda zona, mirá. Me voy caminando, me voy en bicicleta, me tomo el colectivo, lo que sea, siguiendo la indicación que me da un mapa, que me ubica en el territorio ficticio, o mejor dicho, el territorio recreado, por eso es un mapa, a donde tengo que llegar. Pero es un mapa. Cuando yo llegue a Caseros y Bolívar, no me voy a encontrar con ese piringundín rojo, ni con la capa naranja, ni con el río celeste, no, me voy a encontrar con esta esquina. O sea que el mapa es la idea que yo tengo de una situación, no necesariamente es la realidad. Puede acercarse más o menos a la realidad. Siempre existe una distancia entre la realidad y el mapa que yo me creo. Si yo estoy muy inundado emocionalmente, la distancia es mucho mayor. Hay más gap, más separación entre el mapa mental que yo me estoy haciendo y el territorio, la realidad. Ahora reemplacemos esa esquina de Caseros y Bolívar por ejemplo, que de paso les digo es un polo gastronómico muy interesante, por ejemplo, por la relación con un compañero. Tal vez ese compañero está pasando por una circunstancia muy difícil. Por ahí es reservado y no lo dijo. Y uno lo ve peor en el trabajo, o lo ve diferente. Yo me voy a hacer un mapa mental de lo que creo que le ocurre a mi compañero. Y hasta por ahí puedo llegar, por ejemplo, a juzgarlo, o a prejuzgarlo, o a creer que le pasa tal o cual cosa. Pero hasta que no me acerque y hable con él, si es que él se abre, no voy a poder tener una idea un poco más acabada de cuál es ese territorio. Voy a quedarme en mi mapa. Entonces, a eso me refiero con la percepción. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en el tema de la gestión emocional. Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien, cuando yo estoy discutiendo con alguien, cuando yo estoy abordando un tema con alguien, tener en cuenta que si bien tengo que tener una atención plena, una escucha atenta, una plática atenta, la percepción va a estar ahí filtrándose. Entonces tengo que tener una doble atención. Atención a lo que la persona me está contando y manifestando en su lenguaje verbal y no verbal, y atención a cómo yo lo estoy recibiendo. Ahí voy a poder crear un mapa mental un poco más cercano a la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? La percepción es muy importante. Otra cosa fundamental es el lenguaje. El lenguaje demuestra lo que sentimos y creemos que somos. El lenguaje determina. El lenguaje es profundamente poderoso. Profundamente poderoso. Si yo no me siento bien y estoy todo el día quejándome, voy a estar peor. Simplemente por utilizar ese lenguaje que va a ser un lenguaje que me va a estar haciendo recordar que yo no me siento bien. Si yo me comunico con alguien y de repente, cada vez que me pregunta, ¿cómo andás? Le digo, y ahí voy, más o menos. No, no me siento bien. Estoy creando una imagen mía. Pero eso no es nada, me la estoy creyendo yo mismo. El lenguaje y sus elementos son determinantes poderosos de la comunicación y de la interacción social. Son un arma, pero fundamental. Y el nivel de lenguaje
determina la interacción comunicacional. Les habrá pasado que de acuerdo al nivel del lenguaje, cada persona se expresa diferente. El lenguaje representa cómo estoy interiormente. El lenguaje representa cómo estoy interiormente. Representa cómo estoy de armónico o desarmónico, cómo estoy ese día, cómo me siento, cómo repercutió lo que ocurrió. O sea que la forma que utilizo para comunicarme, cómo utilizo el lenguaje para comunicarme, tiene implicancias. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando con alguien y se genera una situación un poco rígida, un poco difícil, y entonces digo, ¿pero qué te pasa? No es lo mismo decirle enfáticamente qué te pasa, aunque mi intención haya sido buena, porque la repercusión de otra persona va a ser diferente, a preguntarle, ¿pero qué es lo que te pasa? Contame. Esto lo sabemos todos. O sea que el lenguaje es fundamental. El lenguaje es determinante. Hay que prestarle muchísima atención al lenguaje. ¿Qué uno enfatiza? ¿Qué omite? ¿Cómo lo dice? ¿En qué contexto? Es muy importante. Vamos con la corporalidad. Podríamos decir que todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. No hay cosa que no pase por el cuerpo. Si ustedes quieren saber cuántas facturas tienen atrasadas, observen su cuerpo. No observen la boleta de la luz, no, observen el cuerpo. ¿Cuántas facturas humanas tengo sin pagar? Si me centro en mi cuerpo lo voy a saber y voy a saber cómo poder empezar a saldarlas. Todo pasa por el cuerpo. Sensaciones, emociones, las percepciones, las vivencias, todo. El cuerpo se comunica y se comunica con los otros a través de los gestos, del lenguaje no verbal, y con nosotros mismos, a través de las diferentes molestias, dolencias, sensaciones que tenemos. Tenemos que empezar a prestar atención al cuerpo. Tenemos que empezar a prestar atención al cuerpo. Porque la corporalidad es una característica que tenemos que tratar de mantener lo más equilibrado posible. Esa es la realidad. Todo tiene un impacto corporal, todo. Todo lo que nos pasa tiene un impacto corporal. A veces es muy leve, a veces es más fuerte, a veces es más agradable, a veces más desagradable, a veces es neutro, no nos genera ni algo agradable ni desagradable, pero a veces es muy fuerte. Entonces es muy importante empezar a prestarle mucha más atención a nuestro cuerpo. Las conductas. La conducta determina la interacción comunicacional, la interacción entre personas. La forma en que actúo tiene implicancias en el otro. Así como la forma en que me comunico, ahora lo vamos a ver, tiene implicancias en el otro, la forma en que actúo también tiene implicancias en el otro. Clarísimamente esto lo sabemos. Y aparte, la forma en que actúo es mi tarjeta de presentación. Porque mi tarjeta de presentación pasa por dos lados. Por cómo me comunico y cómo actúo. Por cómo uso el lenguaje y cómo me muestro. Esas dos cosas son la tarjeta de presentación que habitualmente tenemos los seres humanos para aquellos que nos saben observar. Y sea más consciente o sea menos consciente, siempre nos mostramos de determinada manera. No siempre igual en todas las situaciones, vamos cambiando dinámicamente, por supuesto, de acuerdo al contexto. Y la comunicación. El estilo de comunicación. Esto es otro punto fundamental. Todo esto es a modo de introducción nada más lo que estamos viendo hoy. Después lo vamos a ir desarrollando cuando empecemos a ver las diferentes habilidades que hay que empezar a desarrollar para tener gestión emocional. Eso lleva toda una vida, desde ya se los digo, creo que ustedes lo saben, muchas veces estaremos bochados, otras veces aprobaremos, vamos y venimos. El estilo de comunicación, hay 4 tipos de estilo de comunicación. Uno es el inhibido o pasivo, que es la foto que está a la izquierda, que ustedes ven a su izquierda, que es aquel que no comunica mucho sus sentimientos, no sabe decir no, no sabe poner límites, es como que se queda muy pasivo,
en realidad lo representan más los demás de lo que él puede representarse a sí mismo. Es una persona que habitualmente no pasa desapercibida o no molesta, y se adapta más a los otros. No sabe decir no ni poner límites. Después está el estilo de comunicación agresivo, es aquel que está marcando el ritmo permanentemente, aquel que vive con la queja, que levanta la voz, que tiene prepotencia, o que, aunque no tenga prepotencia, intenta imprimir sus decisiones, se cree el dueño de la verdad, es más el centro de atracción. Después está el asertivo, que es al que deberíamos tratar de abordar. Es aquel que puede comunicarse en forma coherente, expresando con cierto equilibrio, sin invadir al otro, sin imponer nada, sino simplemente comunicándose en forma atenta, en forma auténtica, tratando de, con asertividad, o sea, con cierta firmeza, pero dulce, compasiva, poder comunicar lo que siente, o sus opiniones, sabiendo que las opiniones de los demás y las necesidades de los demás son tan importantes como las de él mismo o ella misma. Y después está el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Es el manipulador, el que tira la piedra y esconde la mano, el que por momentos se muestra muy pasivo, por momentos un poco más agresivo, no como el de la foto, que está con el megáfono gritándole a la chica, sino en realidad más delicado, más manipulador, es aquel que trata de buscar o concretar sus fines y que los demás le sirvan a él. Eso es la persona que es más pasivo-agresiva. Y esos son los 4 estilos de comunicación que en general reconoce la psicología. Y son bastante aceptados, porque si nosotros empezamos a ver, al primero nos tenemos que ver nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, más o menos cuál fue el estilo de comunicación dominante que tuvimos, o sea, el común denominador de estilo de comunicación que hemos tenido, y en qué etapas de nuestra vida fuimos un poco más agresivos, o pasivo-agresivos, o más asertivos, o más inhibidos. Vamos a ver que pasamos por varias etapas. Incluso el estilo de comunicación no solo cambia con las etapas de la vida a medida que uno va avanzando, sino que cambia con el contexto y con las personas con las cuales uno está. O sea que el estilo de comunicación, si bien hay uno que es el común denominador, puede ir topicándose en forma dinámica, cambiando en forma dinámica. Y bueno, hasta aquí llegamos.